Sergei Mikhailovich Eisenstein, más conocido como Sergei Eisenstein. El polifacético Sergei Eisenstein ha pasado a la historia por su maestría en las filmaciones y sobre todo por su teoría del montaje en un momento en el que el cine apenas contaba con un par de décadas de existencia. Sin embargo, el vanguardista director también destacó por sus amplios conocimientos de arte, estudió ingeniería y hablaba francés, alemán e inglés. Sergei Mikhailovich Eisenstein nació en Riga, capital de la actual Letonia y por aquel entonces ciudad del Imperio Ruso, el 22 de enero de 1898. Hijo de padre judío y madre eslava. Desde muy pequeño destacó por su facilidad y precisión por el dibujo, don que lo llevó en 1914 a ingresar en la Escuela de Arquitectura de San Petersburgo. En ella permaneció 3 años, ya que en 1917, año de la Revolución de Octubre, el futuro arquitecto dio un giro a su orientado porvenir. Atraído por la revolución marxista y convencido de sus ideales y de que con el arte podría ser útil a la revolución, Eisenstein se alistó en 1918 en el Ejército Rojo, donde entró en contacto con el teatro, al trabajar como responsable de decorados y como director e intérprete de pequeños espectáculos para la tropa. Fue sin duda su experiencia como director de escena del Teatro Obrero en 1920 lo que lo impulsó a estudiar dirección teatral en la escuela estatal. Su primer contacto con el cine fue el rodaje de un pequeño cortometraje incluido en la obra teatral El Zar, que llevaba por título El diario de Glomov. Cuando contaba con 25 años de edad, Sergei Eisenstein puso fin a su carrera teatral al ver el artificioso resultado en su montaje de Máscaras de gas, donde, según sus propias palabras, el carro se rompió en pedazos y el conductor se cayó de cabeza en el cine. Esto hizo que dejara el teatro y se centrara en el medio que le dio prestigio internacional, el cine. Eisenstein fue un pionero del uso del montaje en el cine. Para Eisenstein, la edición no era un simple método utilizado para enlazar escenas, sino un medio capaz de manipular las emociones de su audiencia. Después de una larga investigación en el tema, Eisenstein desarrolló su propia teoría del montaje. Eisenstein, con frecuencia, no utilizaba actores profesionales para sus películas. Sus narrativas iban dirigidas a cuestiones de la sociedad, especialmente a conflictos de clases sociales. Sus actores eran por lo usual personas sin entrenamiento en el campo dramático, tomadas de ámbitos sociales adecuados para cada papel. Sus ideales comunistas lo condujeron en varias ocasiones a conflictos con funcionarios del gobierno soviético. Stalin era consciente del poder del cine como medio de propaganda y consideró a Eisenstein como una figura controvertida. Su popularidad se profundizó más tarde con el éxito de sus películas, entre ellas El acorazado Potemkin en 1925, calificada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Sus ensayos literarios cinematográficos y sus dotes como orador, teniendo en cuenta que hablaba además alemán, inglés y francés, hizo que ejerciera una gran influencia sobre la teoría cinematográfica de la época.
en 1924, podrá poner en práctica sus teorías en su primera gran obra, La Huelga, aunque él mismo consideró que había sido un fracaso a la hora de hacer fluir las emociones de los espectadores y que era demasiado teatral. Y además se incautó la única copia que había de la película y no se pudo volver a distribuir hasta después de su muerte, aunque el film llegó a ser exhibido en Occidente y obtuvo premio en la exposición en París en 1925. Con una sola película rodada, el joven director recibió el encargo de rodar la conmemoración de la Revolución de 1905 y la que se convertiría en la obra más célebre de su carrera y una de las mejores de la historia del cine, El acorazado Potemkin. Esta obra lo daría a conocer en todo el mundo y es posiblemente la película sobre la cual se ha escrito en toda la historia del cine. El guión de esta película fue realizado por Nina Agazanova-Chudkov. Fue escrito para una película de 8 episodios en 1905. Tuvieron que abandonar el rodaje por el mal tiempo y se dirigieron a Odessa a rodar el capítulo dedicado al motín del acorazado Potemkin. Eisenstein decidió centrar su película en ese episodio, pero abandonó su proyecto en 1905. Cuando llegaron a Odessa, buscó a los supervivientes de la masacre e incluso localizó los dibujos de un francés que había sido testigo de lo ocurrido. Reescribió el guión y gracias a una serie de experimentos técnicos logró obtener resultados asombrosos. Experimentos técnicos como pantallas reflectantes, fotografía desenfocada y plataformas móviles, entre otros. Eisenstein erige su película en 1290 planos mediante un montaje rítmico. Considera innecesarios los movimientos de la cámara, ya que el movimiento está determinado por la acción y por el montaje. Tras esta gran película realizará 2 trabajos más. Octubre, donde narra los sucesos del asalto al Palacio de Invierno durante la Revolución Rusa de 1915, y La Línea General, también conocida como Lo Viejo y Lo Nuevo, film sobre la reforma agraria, aunque por los cambios en la colectividad agraria en la Unión Soviética tuvo que cambiar su guión en varias ocasiones. En estas 2 obras volverá a experimentar con un nuevo lenguaje a través de las imágenes, pero su complejidad no llegará a ser muy bien comprendida en su época. Después de esto, Eisenstein viajó a Europa en 1930 para investigar sobre el sonido, campo que en la Unión Soviética tardó bastante en desarrollarse. Un directivo de la Paramount se trasladó a París y convenció a Eisenstein de que firmara un contrato para grabar un disco como solista y para rodar en Hollywood, donde llegaría a cobrar hasta $900 a la semana. Fue recibido en Nueva York como todo un genio y pronto se dedicaría a dar conferencias en las universidades de Columbia y Harvard. Al entrar a los Estados Unidos, tuvo que jurar respeto a la Constitución estadounidense y sufrió distintas presiones para que no usara su gorra típica y se quitara la barba. Su primer guión para la Paramount, Sudet Gold, fue rechazado, entre otros motivos porque el mayor Frank Pease, de tendencias fascistas, lanzó un panfleto titulado Eisenstein, el mensajero del invierno en Hollywood.
en el que otras cosas lo llamaba perro rojo y lo acusaba de otras barbaridades, fueran reales o no, cometidas por los bolcheviques. La Paramount no quería renunciar todavía a Eisenstein y le encargó otro guión que se titularía An American Tragedy, adaptación de una obra de Theodore Dreiser que trataba sobre la justicia norteamericana en un juicio por asesinato y con el que la productora quedó encantada. El problema fue que el Comité Fish, antecesor del Comité de Actividades Antiamericanas, estaba actuando contra las actividades comunistas en California y contra la idea de llevar esa novela al cine. Todo eso hizo que finalmente la Paramount rompiera su contrato con Eisenstein. Sin embargo, el consagrado Eisenstein no consiguió el permiso de residencia en Estados Unidos, ni poner en marcha ningún proyecto, por lo que decidió viajar a México. Entre 1930 y 1932, Eisenstein visitó México, donde intentó producir una nueva película titulada Que viva México. Fueron encarcelados tanto él como sus dos ayudantes de dirección, todos rusos, pero gracias a la intervención de un amigo español, el panorama cambió hasta el punto de que lo convirtieron en un huésped de honor. La producción se paró debido a que Upton Sinclair, el novelista estadounidense, dejó de patrocinar la película. Le dijo a Eisenstein que volviera a Moscú, a donde le enviaría la película ya rodada. Cosa que nunca ocurrió. Upton Sinclair terminaría la película y estrenaría el resultado en 1933, bajo un título modificado, Thunder Over México, Truenos sobre México. Sinclair acusó a la Unión Soviética del fracaso del proyecto. Con el material rodado se han hecho 6 montajes distintos, pero ninguno propio de Eisenstein. En su etapa norteamericana, conoció y se hizo amigo de Paul Robeson, el cantante y activista afroamericano de los derechos civiles. Después de todo esto, profundamente deprimido, Eisenstein regresó a su patria. La visita de Eisenstein a Norteamérica lo convirtió en sospechoso para Stalin, y esta sospecha jamás sería erradicada por completo de la mente de la élite estalinista. Por los siguientes tiempos, 2 películas de Eisenstein serían censuradas por cuestiones políticas. Entonces, Eisenstein se refugia en la enseñanza y en la elaboración de su teoría sobre el empleo del color y del sonido, que sin embargo no tendría ocasión de llevar a la práctica. En 1938, Eisenstein dirige Alejandro Nevsky, un film que cuenta las andanzas de este héroe nacional ruso. Esta fue su primera película sonora, en la cual este héroe nacional derrotó a los teutones en el siglo XIII y por la cual se le concedería a Eisenstein el premio Stalin. En ella vuelve a hacer gala de su maestría para el montaje. Su protagonista vuelve a ser una sola persona, no la masa, y desaparece su vigoroso estilo documental para ser sustituido por una delicada reconstrucción de la historia. Durante el rodaje, se asignó un supervisor oficial para que vigilara a Eisenstein. En esta película, Eisenstein aplica el método de contrapunto que plantea en el Manifiesto del Sonido, que escribió en 1928 junto con Pudovkin y Alexandrov. A comienzos de los años 40 proyecta Iván el Terrible, una amplia trilogía sobre la
figura del zar Iván Grozny. Plantea el drama del zar como la materialización de las contradicciones de un político creyente fiel y ortodoxo, que se ve obligado a enfrentarse con la iglesia rusa, que no quiere perder sus privilegios feudales. La imagen que presenta Eisenstein de este zar torturado, que se cuestiona si el poder proviene de Dios o del pueblo, disgusta a los dirigentes comunistas soviéticos, y después de recibir el premio Stalin por su primer capítulo, su segunda y su tercera parte, que comenzaba a rodar en color, fueron completamente prohibidas. Sergei Eisenstein, que plasmó sus estudios en obras como la teoría y técnica cinematográfica, la forma en el cine, reflexiones de un cineasta y la realización cinematográfica, entre otras, murió el 11 de febrero de 1948 a los 50 años de edad, tras sufrir una hemorragia a raíz de un infarto. Las características de la obra de Eisenstein son las siguientes. Es fundamental su aportación teórica, como su hipótesis sobre el montaje de atracciones, donde postula el empleo en el cine de técnicas provenientes del circo y del music hall. Como segunda característica tenemos el concepto de la tercera idea. El montaje, para él, una idea que surge de la colisión dialéctica entre otras dos independientes, la una de la otra. Este método le permitirá partir de elementos físicos representables para visualizar conceptos e ideas de complicada representación. Tercera característica, el movimiento está determinado por la acción y por el montaje. Y como última característica, el protagonista en las obras de Eisenstein es la masa, el pueblo. La filmografía de este autor es la siguiente. El diario de Glumov, 1923. La huelga, 1924. El acorazado, Potemkin, 1925. Octubre, 1928. La línea general, 1929. Que viva México, obra inconclusa, 1930-1932. El Prado de Besín, inconclusa, 1935 a 1937. Alejandro Nevsky, 1938. Iván el Terrible, 1943 a 1945. Iván el Terrible, segunda parte, La Conjura de los Boyardos, 1948 a 1958. Iván el Terrible, tercera parte, Inacabado. Romance sentimental, Francia, 1930. Trueno sobre México, 1933. Eisenstein en México, 1933. Día de muerte, 1933. Tiempo en el sol, 1940. Así hemos terminado la historia de este maravilloso artista Sergei Eisenstein, digno representante del cine soviético.